Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos un gran invitado, muy conocido seguramente por todos ustedes, Pablo Muñoz Iturrieta, quien ya se ha convertido en un referente muy importante en la batalla cultural en Hispanoamérica. Vamos a hablar sobre el tema de la corrupción de los niños y de los jóvenes por medio de las ideologías. Así que les invito a que, sobre todo ustedes que son padres de familia, que están trabajando en la educación de niños y jóvenes, pongan atención a lo que se va a decir en este programa. Antes de recibir a nuestro invitado en la pantalla, quiero pedirles que por favor me ayuden a que este apostolado siga creciendo. Es muy importante que ustedes den un clic a ciertos botones que están ahí en su plataforma de YouTube para que estos videos se puedan difundir. Por favor, denle clic al botón que dice suscribirse. También es importante darle clic a la campanita para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Es muy importante también darle like al video porque así ustedes le dicen a YouTube que les interesa el contenido de este video. Y también es muy importante que lo compartan con familiares y amigos. Para eso está el icono que tiene una flechita curveada. Abajo en pantalla les presento las plataformas en las que pueden encontrar los audios de Conservando la Fe para aquellos que les convenga más escuchar en formato de audio nuestros programas. Ahora les pongo en pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. Les recomiendo que se den de alta por medio de WhatsApp en el número que aparece en pantalla para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Y ahí está también el canal que tenemos en Telegram. A través de esa plataforma hay más oportunidad de compartir otros materiales, que es más difícil hacerlo en WhatsApp. Por eso también les invito a que se unan a ese canal. Ahí está como nos pueden encontrar en Telegram, @conservando la fe. Muy bien, pues ahora damos la bienvenida a Pablo Muñoz aquí a nuestro programa. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, padre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor tenerte en el programa y también seguramente este programa lo va a disfrutar nuestra audiencia. Eh, Pablo, pues vamos a entrar en el tema que es, le puse así, la corrupción de los niños y jóvenes por medio de las ideologías. La idea es que nos ayudes a concientizar a los padres de familia del peligro que están corriendo sus hijos, a veces en la escuela, a veces lamentablemente también en la escuela católica o en otros ambientes de la cultura. Muchos papás tal vez no se dan cuenta de que sus hijos están en peligro, los tienen en casa y piensan, mi hijo está a salvo porque está en casa, pero está viendo el celular todo el día o está viendo todo el día películas, etcétera. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Quisiera que nos dijeras un poco sobre la batalla cultural. ¿Por qué hablamos de una batalla cultural, Pablo? ¿Y cuál es el aporte que tú quieres ofrecer en el marco de esta batalla cultural? ¿Cuál es el tema en el que, o los temas en los que tú te has ido especializando para ayudarnos en esta batalla cultural? Yo creo que para entender en- con más profundidad lo que significa una batalla cultural, uno tiene que entender cómo, especialmente a partir de la modernidad, a partir de una serie de hechos que ocurrieron principalmente en Europa, pero que luego se trasladaron hacia nuestros países, se da lugar a todo un proyecto de reformateo, vamos a llamarlo así, de borrón y cuenta nueva con respecto a todo el conocimiento y con respecto a los fundamentos de la vida política, social y moral de nuestras naciones. Y eso se da con lo que llamamos la modernidad. Descartes fue un filósofo francés que en ese sentido tuvo una influencia gigantesca porque él plantea lo que luego después se ha llamado el giro cartesiano. Es un desechar absolutamente todo el pasado y comenzar de cero, comenzar a partir de simplemente lo que la razón pueda descubrir. Y eso da origen al racionalismo. Pero eso tiene consecuencias sociales muy fuertes porque se deja de lado toda nuestra tradición y civilización occidental cristiana, nuestros valores morales, se deja de lado todo lo que el ser humano había logrado
llegar, ya sea por la ayuda de la razón como por la ayuda de la fe, a un nivel moral, social, de conciencia, al menos moral, aunque no todos eran santos, obviamente, pero se tenía una conciencia moral y una conciencia social sobre lo bueno y lo malo, y sobre aquello que ayudaba a nuestra sociedad y lo que no ayudaba a nuestra sociedad, un orden social y político donde se respetaba al ser humano en cuanto tal, especialmente el lugar de la familia, el lugar del ser humano, la dignidad misma del hombre, que fue un proceso muy largo, obviamente, pero con la llegada de la modernidad se tira todo a la basura. Se pretende tirar, porque es imposible tirar todo a la basura, obviamente. Se pretende tirar. Y es ahí cuando viene me voy a adelantar unos siglos, viene un filósofo alemán del siglo XIX que se llama Nietzsche, es muy conocido, donde él en un libro plantea cómo este intento de la modernidad es un intento que básicamente conduce a la nada. Porque él lo que dice en una historia de un hombre loco que va a una ciudad y empieza a preguntar por Dios, ¿dónde está Dios? Y, y la gente en ese mundo secular, ateo, se ríe del loco y dice, Dios ha muerto. Y este loco dice, no, Dios no ha muerto, ustedes lo han matado. Pero les hace un reproche a los ateos, porque les dice, ustedes han matado a Dios, pero básicamente quieren seguir viviendo como si Dios existiese. ¿Y en qué significa eso? Significa que Occidente ha querido seguir con un orden moral, social, de orden, pero una vez que sacamos los fundamentos morales, una vez que sacamos el fundamento más profundo de todo, el fundamento metafísico que es Dios, el fundamento de la realidad, entonces todo está permitido. Ya no hay fundamento para decir que hay un bien o hay un mal. Cada uno hace lo que quiere, es el relativismo absoluto. Y entonces él se burla de esos ateos porque son ateos mediocres. Son mediocres, o sea, les gusta el ateísmo, pero no les gustan las consecuencias del ateísmo. Que es la muerte, la destrucción total, el desorden, que cada uno haga lo que quiera. El libertinaje que obviamente va a llevar a un desorden y una destrucción de la sociedad como tal. Y obviamente que en la sociedad moderna, a partir de los principios racionales y todo lo que se ha llamado el racionalismo, viene todo un proyecto de inculturación, de cultura, de racionalismo, de formación del hombre culto como el ideal, pero que se contradice con, con el hecho de haber eliminado, por así decir, el fundamento del ser humano. Y ahí se da una batalla cultural muy fuerte, porque el ser humano, que es parte de esa tradición y esa civilización occidental cristiana, tiene una orientación hacia la vida, por así decirlo, que es positiva. ¿En qué sentido es positiva? En el sentido en que tiene objetivos, tiene un propósito de su vida, que ese propósito dentro de la teología cristiana está marcado como esa esperanza en una vida eterna donde se va a realizar esa unión con Dios, ¿no es cierto? Lo que plantean, por ejemplo, los grandes místicos de España del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, la unión con Dios es el objetivo de la vida del ser humano. Y por lo tanto, todo el accionar humano, el accionar moral, va a tener que ver con esa relación. Es decir, yo voy a actuar de una manera o en tanto y en cuanto me ayude para alcanzar ese objetivo que yo tengo. Que es un principio que obviamente lo usamos en el día a día para muchas cosas. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, lo especifica con el tanto y cuanto. Usar de las cosas en tanto y en cuanto me ayuden para darle gloria a Dios, me ayuden para llevar una vida determinada. En cambio, cuando viene este giro cartesiano y se descarta absolutamente todo el orden moral, inevitablemente lo que se le da a la impronta que se le da al ser humano y que tiene una consecuencia social muy grande es una orientación que podríamos llamar negativa. Ya no estoy yo orientándome hacia la unión con Dios, hacia grandes bienes, a una vida virtuosa, sino que yo me oriento hacia adelante de una manera negativa, huyendo del mal.
huyendo del mal, evitando el mal. Ya no busco el bien, sino que simplemente evito el mal. Por eso yo en mi libro, el próximo que voy a sacar, le llamo una orientación negativa. Y eso da origen a, a un proyecto de adoctrinamiento llevado a cabo por el Estado. Es ahí cuando entra, por ejemplo, la batalla cultural profundamente en México, cuando se da la revolución, principio del siglo XX, donde se elimina la educación religiosa, se trata de eliminar a la iglesia, se trata de crear todo un proyecto político, un proyecto estatal, donde se reconfigure el modo de pensar y el modo de actuar de las personas. Ahí es batalla cultural total. Se dio en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, cuando se crea todo un orden social, político, incluso un nuevo orden religioso con nuevos dioses. De hecho, mucha gente no sabe, pero instituyeron nuevos sacramentos, nuevos ritos, la diosa razón. Se va reemplazando todo, pero era un proyecto estatal y un proyecto sanguinario, porque obviamente que a quienes podían, eh, en cierta manera, oponer su inteligencia y su voluntad a ese proyecto fueron asesinados, guillotinados. La nobleza, los que representaban el orden político, ¿no es cierto? La familia real se los asesina a todos, se asesinan a sacerdotes, a religiosas, a los laicos más comprometidos o líderes, por así decir. Lo vimos también en Rusia, por ejemplo, con la revolución bolchevique, el Estado leninista, comunista, que trata de borrar a Dios y borrar el carácter moral de toda esa nación rusa ortodoxa. Pero como saben y se dan cuenta después de muchos años de que es imposible borrar ese elemento religioso del ser humano que busca relacionarse, entonces comienzan a inventar sacramentos. Eso es muy interesante. Hay un libro que habla sobre toda la revolución rusa y este proceso de lucha contra el espíritu religioso de los rusos, donde explica muy bien cómo cuando se dan cuenta de que era imposible borrar eso, entonces inventan un nuevo sacramento del bautismo. Entonces era toda una ceremonia igualita al bautismo, pero donde se lo presentaba el Estado al niño. Y luego en la adolescencia tenían que hacer la confirmación, pero era estatal. Y entonces van reemplazando todos esos sacramentos que eran propios del cristianismo, ¿no? Que obviamente están presentes en la iglesia ortodoxa rusa. Pero eso es una batalla cultural. Cuando hay todo un proyecto que hoy en día se ve ejemplificado en la Agenda 2030, en el proyecto del Foro Económico Mundial, el proyecto que trata de imponer toda una visión sobre el ser humano totalmente distinta. Por eso también decimos que es una batalla antropológica. Eso lo trata muy bien Miklos Lukács en su libro Neoentes. Es una batalla, obviamente, que va contra el espíritu humano, porque es una cuestión teológica de fondo. Por eso también algunos dicen es una batalla espiritual. Pero son muchos los elementos. Es una batalla cultural en el sentido en que se trata de transformar lo que fue nuestra cultura occidental cristiana en una nueva cultura secular y progresista, donde todo es progreso, pero sin embargo el progreso hacia adelante es un progreso negativo, es huir del mal, es una orientación negativa. Entonces, ahí la tecnología comienza a tener una función central a partir de esta revolución cartesiana. ¿Por qué? Porque si se trata de huir del mal, entonces la tecnología va a estar al servicio de la comodidad del ser humano, de tratar de ayudar al ser humano a alcanzar un nivel de vida donde el mal ya no exista, donde ya no tengamos que temer a los temporales, porque tenemos una casa bien hecha, porque que no tengamos que preocuparnos, por ejemplo, cómo vamos a comer, tenemos los refrigeradores, lavar la ropa. No digo que estas cosas sean malas, la tecnología, pero la tecnología, de hecho, entra en escena aquí con esa mirada de huir del mal. Oye, pero huir del mal físico sería nada más, ¿no? El Porque, mal físico, sí, huir del mal físico. Y lo interesante aquí, padre, es que, por ejemplo, la tecnología que siempre históricamente fue vista como una herramienta, de hecho Aristóteles es el que inventa la palabra tecnología, la tecnología siempre tuvo
un aspecto de herramienta, de instrumento que nos ayuda a nosotros a realizar nuestras labores. Y que pueden ser herramientas que nos vienen a ayudar en cuestiones físicas, por ejemplo, pensemos en las palas, pensemos en los martillos, pensemos en cinceles, o herramientas que nos vienen a ayudar en cuestiones sensoriales, pensemos, por ejemplo, en las gafas o lentes de contacto ahora en el siglo XX, pensemos en, en audífonos, pensemos en tecnologías que vienen a asistir al ser humano en su quehacer. Pero luego la tecnología, cuando deja de haber todo un fundamento y un orden moral y metafísico, la tecnología ya deja de ser algo al servicio del ser humano y convierte al ser humano en el instrumento de la tecnología, por una nueva visión. Y ahí vemos, por ejemplo, la tecnología al servicio de las técnicas de reproducción asistida, la tecnología al servicio del aborto, la tecnología al servicio de la hormonización de una persona, la tecnología al servicio de cirugías de transición de sexo o de género, como se le llama, la cirugía a favor de reconfigurar el ser humano genéticamente para potenciarlo. Luego de ahí entra todos los planteos del transhumanismo, por ejemplo, de fusionar el ser humano con tecnología. En mi libro tengo muchos ejemplos de, por ejemplo, proyectos de Google de fusionar el ser humano con la nube de Google, de tal manera que yo pienso sobre algo y tengo la respuesta. Todo el tema del chip, por ejemplo, el hecho de perfeccionar el cuerpo, o directamente hay un proyecto dentro de Google de reemplazar el cuerpo humano, es decir, de subir todo el conocimiento de la conciencia a la nube y que luego ya liberemos al intelecto, a la conciencia de este cuerpo. Estamos atrapados en el cuerpo equivocado, básicamente. Es el proyecto transhumanista, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que una vez que ya se han solucionado los males ante los cuales nos enfrentábamos, en general, los males físicos que usted mencionaba, en general, salvo la enfermedad, obviamente que hay enfermedades hoy en día que por más cura o intento que se tenga, a veces viene y se lo llevó. Y la Pero muerte misma no la podemos tampoco evitar por más tecnología que tengamos, ¿no? claro, pero la muerte entra dentro de ese proyecto transhumanista de tratar de perfeccionar al ser humano para superar esas limitaciones cognitivas, esas limitaciones de la enfermedad o de la muerte. Pero el tema es el siguiente, que cuando el ser humano ya ha solucionado la mayoría de los problemas de su vida y ha crecido, pensemos en jóvenes de esta generación, Greta Thunberg, que han crecido entre algodones, que tienen absolutamente todo, que nunca pasaron una necesidad, que no saben lo que es el sufrimiento, no saben lo que es la guerra, no saben lo que es las carencias. Los jóvenes de esas sociedades han crecido tan metidos en sí mismos, tan idiotas, como dice Agustín Laje, ¿no? Que eso también yo lo hablo en mi libro, Las mentiras que te cuenta. Es una generación idiota, lo digo también en mi libro, que está metida en sí misma, en sus problemas, como no ha tenido que sufrir y salir a ver al resto. Es una generación que, como es una orientación negativa, atento con esto, como es una orientación negativa, huir de males y los males ya no existen porque los hemos superado, entonces tiene que buscarse nuevos males. ¿Y Okay. cuáles son esos nuevos males? Ahí viene la nueva moral. La catástrofe climática es el nuevo mal que se inventan. El problema medioambiental, el problema del patriarcado, el problema de la opresión, el problema de las estructuras de injusticia, el problema del racismo sistémico. Son todos problemas que en general no existen, pero se los tienen que inventar porque se lo exige esa orientación negativa de la vida que han recibido por parte de esta nueva cultura. ¿Y qué significa esto entonces? Significa que muchas personas hoy en día, incluso muchos que tal vez nos puedan estar escuchando ahora, creen que la batalla cultural es una batalla donde nosotros estamos parados de este lado y el enemigo está parado allá enfrente. Pero en realidad es una batalla en la cual ya mismo en la conciencia y en la manera de actuar, en la manera de racionalizar las cosas, en la manera de responder, en la manera de vivir, es una batalla que se ha perdido en muchos aspectos. Y que la persona es la que tiene que ver. Y ahí ya entra un aspecto más espiritual, de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera yo perdí la batalla cultural? Que ya me ganaron a mí. En el nivel de cultura, en el nivel de conocimiento, de lectura, el nivel de racionalización que tengo. ¿Me dejo llevar por los sentimientos o por la razón? ¿Por qué? Porque hay todo un proyecto de reforma cultural. En México es un proyecto que lleva más de 100 años, es un proyecto político, políticas nacionales, de gobiernos, que está todo armado
Esas son las verdaderas estructuras, que podemos decir, ¿no es cierto?, que buscan transformar a nuestra sociedad. Y ahí es donde se da la batalla cultural. ¿Por qué? Porque hay personas que, a pesar de que vivamos en el año 2023, hay personas que se mueven en su vida práctica con parámetros que tienen una orientación totalmente distinta a la que se busca imponer. Y eso es visto como malo por todos estos, porque esa persona no ve la realidad como una orientación meramente negativa y un progreso que se va a dar sí o sí. Que es la herejía, por así decir, del progresismo, ¿no? Eh, Sino que se basa en el realismo. Y es un realismo que tiene en cuenta toda la experiencia humana, toda, desde si es que vivíamos en cavernas, pero toda la experiencia humana. Y todo lo que se ha ido aprendiendo y todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Porque obviamente que se da una especie de selección natural con respecto al conocimiento, con respecto a los conceptos, la lengua, pero también el modo de vivir y las actitudes y la conducta humana. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si nosotros vivimos en una sociedad donde está permitido matar, y cada uno mata y hace lo que quiere, es imposible estar así. Si vivimos en una sociedad donde todos mienten, es imposible mantener cualquier tipo de comunicación, porque nadie va a confiar en nadie, y la confianza en el otro es el fundamento de la sociedad política. Por eso los romanos castigaban el engaño y la mentira con la muerte, porque no podemos tener un mentiroso, un estafador. La palabra fe, para que esto también se entienda, la palabra fe, cuando nosotros hablamos de fe como una virtud teologal, ¿qué significa? Significa, la definición obviamente teológica es creer en las cosas que no se ven, pero creer porque Dios ha afirmado que es así. Entonces, ¿de dónde sale ese concepto o la palabra técnica de fe? Cuando los cristianos, y eso lo trato en mi tesis doctoral, que es de filosofía política, obviamente, y cómo el aspecto religioso y la libertad religiosa ha tenido un fundamento eh, muy profundo al momento de establecer el orden político y jurídico de Occidente. Cuando los romanos se enfrentan a un pueblo que era Cartago. Y eso es algo, históricamente esto tuvo una influencia muy grande hasta para nuestros días. Porque Cartago, según como nos cuentan los romanos, era un pueblo de estafadores. Ellos eran vendedores, pero estafaban. Entonces, te vendían aceite, pero te lo mezclaban con otros elementos, ¿no? Te vendían una cosa y te trucaban las balanzas. Entonces vivían estafando. Y los romanos, con buen tino, dijeron, en el Senado, dijeron, no podemos permitir que haya una sociedad así, porque así es imposible vivir con gente que te estafe, que te venda cuestiones falsificadas, no se puede. Entonces ahí es donde surge esa frase muy famosa, que los que estudian latín la aprenden en el primer día, que es delenda es Cartago, Cartago delenda es, Cartago debe ser destruido, delenda, delete en inglés, delenda, destruir. Hay que deletear a Cartago. ¿Y qué hicieron los romanos? Los romanos cruzaron el Mediterráneo, llegaron a África, fueron a Cartago y no dejaron piedra sobre piedra y encima echaron sal para que nunca jamás crezca nada. Y ese lugar hoy en día es el Sahara. Eh, ¿Y por qué hicieron eso los romanos? Para enseñarnos que no se puede tolerar la mentira y la falta de fidelidad. Entonces, para los romanos, la virtud social y política más importante era cumplir la palabra. El que cumple la palabra es una persona que genera confianza y por lo tanto, como genera confianza, podemos establecer una relación con él. Eso lo podemos comprobar en la vida diaria. Si una persona a mí me vive engañando, me estafa, esa persona, yo le voy a decir muchas gracias por su servicio y nunca jamás, salvo que sea un estúpido, hay que ser un idiota, nunca jamás yo voy a establecer algún tipo de relación comercial o lo que sea con esa persona. Si una chica conoce a un muchacho y ese muchacho la vive engañando, no se puede establecer una relación de tipo amorosa, sentimental o íntima con esa persona. Hay que ser un suicida realmente. No se puede.
Y eso es algo fundacional y los romanos lo entendieron. Entonces, los romanos, los romanos a eso le llamaban la fe romana o la fides romana. El concepto de fides romana es muy importante. Y el concepto de fides romana se manifestaba en algo que ellos llamaban el juramento, el jurar. El jurar. Cuando uno promete, por ejemplo, Padre Juan me dijo, Pablo, hagamos una entrevista. Yo le dije, Padre, yo puedo el martes 7 de marzo a tal hora. Perfecto, yo le prometí. Y obviamente que salvo que pase un inconveniente, algo que esté por encima de uno, uno tiene que cumplir esa palabra, ¿no? Imagínese que yo por irresponsabilidad me olvido, me voy a hacer otra cosa y le digo, no, está bien, padre, perdón, hagámoslo mañana. Y al otro día lo mismo pasa. Ya llega un momento, el padre Juan me decía, este no puedo confiar. ¿No? No se puede establecer una relación así. Y los romanos le daban un valor enorme, tan grande, que la pena era muy dura para los que no cumplían su palabra. Para los romanos la palabra era sagrada. Y no hacía falta andar haciendo contratos, haciendo firmas, ninguna cosa de esas modernas, no con notarios y abogados. No, el que cumplía su palabra era la persona romana. Y por lo tanto para ellos era un honor cumplir la palabra. Ellos se enorgullecían, por así decir, de esa credibilidad que tenían. Esa era la característica del pueblo romano. Y de ese juramento, el juramento como institución fue el origen de tanto la política como la ley en Roma, la estructura. Pero esto es muy importante para entender nuestra sociedad occidental y para entender la batalla cultural también, aunque no parezca. ¿Por Sí. qué? Porque cuando los romanos juraban, Santo Tomás de Aquino, de hecho, pone el juramento dentro de la virtud de la religión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las relaciones. Porque cuando cumplimos nuestra palabra nos podemos relacionar con otras personas. Y la virtud de la religión, que engloba al juramento, es a su vez parte de la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino dice la justicia es darle a cada quien lo que esa persona se merece. Y la religión tiene que ver con darle a Dios lo que Dios se merece. Es la relación con Dios. ¿No? Cuando algún inculto me dice a mí, no, yo tengo relación, pero no religión, vaya, pero no sea inculto, señor. Si la palabra religión significa relación, es como decir, yo no tengo relation, pero tengo relación. Bueno, me lo está diciendo en inglés y después me lo dice en español. Pero es la ignorancia de la gente muchas veces. A veces esto se cura con una dosis de cultura, ¿no? Usted me pregunta cuál es mi función, se lo voy a responder ahí. Mi función en esta batalla cultural es curar a la gente con una dosis de conocimiento. Pero el tema es el siguiente, que cuando los romanos entonces tienen la institución del juramento, y esto es algo que está demostrado, esto está demostrado por estudios serios, estudios históricos, estudios de jurisprudencia romana, estudios de la política romana, el juramento luego se divide en dos cosas, en dos ramas. Y esto es muy importante, el juramento es fundacional. Por un lado, el juramento hace posible la realidad política, nos podemos relacionar y formar una sociedad, entonces está en el fundamento, pero por otro lado también es el fundamento del orden legal de Occidente, que nosotros tomamos de los romanos. ¿Por qué? Porque cuando está la posibilidad de cumplir la palabra, también está la posibilidad de no cumplir la palabra. Y para eso había un castigo muy grande. Y ese vicio de no cumplir la palabra era el perjurio. Y el perjurio era algo gravísimo, tanto para los romanos como para los griegos, de quienes también heredan este concepto. Porque el perjurio era tan grave que había un dios en el infierno que lo castigaba. Y hay una historia muy increíble que es el vaso de dueñas. El vaso de dueñas es un jarrón con un orificio, como todo jarrón, que es la inscripción más antigua escrita que exista, que es un latín, un dialecto de la región latina, que encuentran unos trabajadores a principios del siglo XX, y resulta que cuando comienzan a estudiar este jarrón lo logran descifrar, y es una promesa matrimonial. Y esto es muy importante, porque el matrimonio nosotros lo vemos como un acto, en Occidente cristiano, como un acto sacramental, algo sagrado. El hombre y la mujer se unen y se comprometen, y el testigo de esa unión, ¿quién es? Es Dios.
¿no? Mucha gente cree que el padre los casa, ¿no? El padre no los casa, se casan ellos dos. El padre nomás es testigo en representación, pero los que se casan, los ministros del matrimonio son el hombre y la mujer, que se unen en esa complementariedad. Tiene que haber una complementariedad. Si esa complementariedad no existe, ese matrimonio es nulo, por ejemplo. Y por eso las uniones del mismo sexo nunca pueden ser un verdadero matrimonio, ¿no? Porque no hay esa complementariedad. Pero más allá de eso, cuando encuentran este jarrón, el jarrón dice lo siguiente: si no somos fieles a nuestras promesas, a nuestro juramento, que los demonios del infierno o del Hades nos castiguen. Y estaban mirando hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que cuando se casaban en el Imperio Romano, iban a la habitación, en la ceremonia, con el sacerdote, de hecho la palabra viene del latín, que los casaba, que era el testigo, y ellos ponían a los dioses del infierno como testigos y ponían el jarrón para abajo. De tal manera que si ellos no eran fieles a sus palabras, que el fuego del infierno sube y los consuma. El castigo, ¿no? Porque el Orcos era el dios que castigaba a los que perjuriaban. Un castigo muy grave, era reservado a Dios. Y Cicerón tiene en uno de sus tratados toda una explicación acerca de la fe de los romanos. Nosotros cumplimos nuestra palabra. Y los dioses son los que castigan vamos a decir así, ese pecado, eh, esa falta que afecta al orden social y al orden político. Y entonces, el juramento es una institución religiosa, pero a su vez es lo que da origen a la política y a la ley en Occidente. Y entonces, cuando hablamos de una batalla cultural, lo que estamos diciendo es que hay toda una tradición fundada en un elemento profundamente religioso, en una serie de virtudes y de comportamientos, que luego un proyecto político secular, iluminista, masónico, de muchos factores, en algunos países comunistas, ¿no es cierto?, marxista, leninista, de acuerdo a la situación progresista, trata de subvertir ese orden y destruirlo completamente y regenerar una nueva sociedad. Y ahí es cuando se da una batalla cultural enorme, porque todavía nosotros, los que creemos en el otro orden, no hemos muerto. Los que somos herederos de los valores que heredamos de Jerusalén, la fe que heredamos de Jerusalén, la razón que heredamos de Atenas, el sentido de justicia que heredamos de Roma, son elementos que siguen presentes en muchos de nosotros. Son Y es como ahí los cuando... pilares de nuestra civilización Así es. occidental. Y son pilares que se complementaron, porque obviamente que la fe que nos vino de Jerusalén también nos trajo los 10 mandamientos, pero son 10 mandamientos que son una expresión de esa ley natural que se encuentra presente en todos los pueblos. Por eso para los romanos, los 10 mandamientos que le fueron revelados a Moisés tenían sentido en su orden jurídico. Y de hecho los romanos tuvieron una función histórica muy importante. Si bien tenían sus problemas, los romanos cumplieron una función de depuración en Europa de muchas cuestiones que eran demoníacas. Por ejemplo, sacrificio de niños, la brujería, muchas conductas profundamente antinaturales, pero que a su vez los romanos tuvieron que hacer un cambio moral, especialmente en cuanto a la conducta sexual. De hecho, se dio una gran batalla cultural en ese momento. En el Imperio Romano. Pero es una batalla cultural que se da por la predicación de los apóstoles y por la predicación, muchas veces el testimonio de los mismos esclavos. Es interesante porque se da de una manera orgánica y natural hasta que un día el imperio es de mayoría cristiana. Y no fue por un proyecto estatal como muchos falsamente. Gibbons, hay un historiador que es un estafador total, un historiador que es parte de ese grupo cartesiano, racionalista, ateo, que muchas veces los protestantes, por ignorar quién era este hombre maléfico, lo usan porque creen que lo favorece, pero no, es un hombre que básicamente tergiversó la historia para destruir el cristianismo, los protestantes también, que es Gibbons.
que es la historia del Imperio Romano. Y básicamente lo que Gibbon plantea falsamente es que cuando el Imperio Romano se convierte, cae, porque el cristianismo lo une. Entonces hay que sacar al mundo de la oscuridad por los principios de la razón y eliminar el cristianismo. Pero eso es totalmente falso. El Imperio Romano cae por otros problemas que no tienen que ver con el cristianismo. Al contrario, el cristianismo logra salvar lo que pudo salvar del Imperio Romano en todo ese periodo de transición que luego llega a la Edad Media y todo lo que continúa, esa continuación del conocimiento y de la conducta moral. Entonces yo creo que ahí la cultura occidental cristiana que se va formando, que le da una importancia enorme a la orientación esa positiva del ser humano, que le da una importancia enorme a la cuestión espiritual que planifica al ser humano, que le da una importancia enorme a la dignidad, se choca con una cultura totalmente nihilista, destructiva, una cultura de la muerte que busca destruir, matar. Cultura de la muerte porque busca matar esa cultura, destruirla, deconstruirla y no reemplazarla con nada. Solo nos queda la tecnología, porque lo más cercano al futuro, el progresista que se enfoca al futuro, lo más cercano al futuro que tiene es la tecnología, que si bien es presente, pero sensiblemente es lo que significa el futuro. Por eso todos los tontos sale el nuevo iPhone y hacen cola desde el día antes, porque claro, no pueden esperar 2 semanas, un mes, 3 meses, no pueden, son tan imbéciles que parece que se morirían si no tienen el último modelo de cada cosa. Oye, Es algo de... Pablo, y por decir, en esta batalla cultural, me imagino los niños, los jóvenes son más vulnerables que los adultos, porque como es tú, a lo mejor, tal vez los adultos algo todavía tenemos de herencia de esa civilización que está queriendo destruir. Quería preguntarte, ¿crees que sería exagerado decir que hay un plan, un proyecto para corromper la mente de los niños y los jóvenes? O crees que no sería exageración? No, ciertamente que no es exageración porque está escrito. Yo lo trato en mi libro, Las mentiras que te cuentan. Aquí está. Vamos a mostrarlo, ese mismo. Es el Yo, mismo. yo lo trato aquí en la arquitectura de toda esta revolución, porque eso se lo plantearon explícitamente, ¿no? Y aquí yo tengo las citas y todos los que O quieran sea, no es profundizar. una teoría conspiracionista ni nada de eso. O sea, hay un No, no, plan. no. Es una teoría a la cual yo llegué simplemente porque me la contaron ellos mismos en sus libros. ¿No? Eh, Uno puede llegar a una cuestión poniendo una hipótesis y luego ve y si se comprueba, o uno puede llegar estudiando los hechos, los datos y dice, ah, pero aquí está, que así fue como llegué yo. Eh, cuando cuando el marxismo, por así decir, o los intelectuales marxistas alemanes allá por mediados de 1920, 1923-24, comienzan a replantearse el por qué no se había dado esa revolución del proletariado y ese socialismo, ¿no? Ellos se dan cuenta de que, y también lo hace paralelamente Gramsci, otro comunista, se da cuenta de que hay un problema cultural de fondo que tiene que ver con las tradiciones y con la religión. Por ejemplo, los obreros italianos eran católicos, entonces nunca se iba a dar esa revolución comunista. Y es ahí cuando ellos plantean, muy influenciados por Freud, ellos plantean que la solución para lograr una revolución de orden político debía pasar por una cuestión moral de las costumbres o cultural, que tiene que ver con la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque Freud, él, que tuvo una influencia muy grande en Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue su discípulo preferido y fue uno de los miembros originales de la Escuela de Frankfurt. Freud, él decía que una cultura, y esto es falso, para mí no es así, es un error, pero así lo veía él, una cultura se da, o parcialmente falso, voy a explicar por qué. Una cultura se da cuando la persona puede reprimir sus instintos sexuales y esa fuerza la ordena hacia la cultura, hacia el estudiar, el leer, aprender un idioma, el aprender un instrumento, y eso es lo que dio origen a esa civilización cristiana occidental, la represión sexual. Eso ciertamente que no es así porque el ordenar los sentimientos, el ordenar las inclinaciones, se puede hacer por represión,
pero son casos aislados y esa persona no va a llegar muy lejos. La persona que llega lejos es la persona que logra integrar y ordenar su vida, ¿no? Hay una gran contradicción con decir, no, la persona que se reprime sexualmente nunca va a llegar muy lejos. El rey de Francia tuvo 10 hijos, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque él supo ordenar su sexualidad dentro de su matrimonio. Entonces él tenía, en términos modernos, tenía una vida sexual plena y por otra parte el tipo era un santazo y era un héroe, iba a pelear, iba a la guerra, reorganizó Francia. O sea, él supo integrar todas esas facetas que lo hicieron un hombre, un gigante de su época. Y así lo podemos ver con muchas otras personas que han logrado grandes cosas en la historia de la humanidad. Entonces, el hecho de que él planteaba que la represión era lo que daba origen a la cultura, los llevó a ellos a plantear, en términos generales estoy hablando, que entonces es la liberación de los instintos sexuales lo que va a destruir esa cultura que sostiene la represión, ¿se entiende? Entonces Sí. ellos decían, la revolución tiene que ir por la sexualidad. Y es ahí cuando Wilhelm Reich, por ejemplo, y aquí yo traigo muchos textos de Wilhelm Reich, traigo muchos textos de Marcuse, que hablan de eh, si tenemos que destruir ese orden social y cultural. Ese orden social y cultural se transmite por medio de la familia. ¿Y cómo vamos a destruir a la familia entonces? Por medio del adoctrinamiento de los niños. En el año 1923 se plantea por primera vez en el seno de la Escuela de Frankfurt la introducción de programas de educación sexual. ¿Para qué? Para liberar y lograr esa revolución sexual. Entonces él tiene un libro que se llama La sexualidad en la guerra cultural o en la batalla cultural. ¿Sí? Y este libro fue publicado en 1930. Entonces, la batalla cultural se va a dar por la liberación sexual. ¿No? Un libro que fue tremendamente influyente, por ejemplo, después en el año 68. Entonces, la revolución social no tiene otra tarea que la posibilidad de la satisfacción de todas las necesidades humanas de la sexualidad natural. Pero él ve a la familia como el obstáculo más grande para la liberación genital. Entonces hay que realmente sacar a la familia del lado. Y Herbert Marcuse, que fue otro gran pensador o influyente de toda esta revolución, él decía que es ahí donde tenemos que empezar a prestarle atención a las perversiones sexuales. ¿Por qué? Porque las personas que viven perversiones sexuales, y él habla de los homosexuales, de los travestidos, transexuales, son esas personas las que van adelante en esta batalla de perversión. Y por eso hay que incorporarlos en la lucha revolucionaria. Y es ahí cuando la nueva izquierda, eso lo explica muy bien Agustín y Nicolás en su libro El negro de la nueva izquierda, cómo politizan la conducta sexual y lo vuelven una ideología política porque es parte de esa revolución cultural. Entonces, la persona pervertida sexualmente es una persona que va totalmente en contra del orden moral cristiano. Entonces, hay que poner a esa persona pervertida como un ejemplo de la nueva moral. Y es ahí cuando viene el problema de la perversión de los niños. Entonces, ¿por qué llevan los drag queens a las escuelas? Aquí en Canadá los llevan a las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Porque hay una intención concreta de liberar al niño, de liberarlo, ¿no? Se entiende con liberar al niño de las normas morales y sexuales. ¿Y qué estrategias están usando quienes están buscando esta corrupción de los niños y los jóvenes? Además, ya nos hablaste, por ejemplo, de una imposición de educación sexual que viene, pues, planteada por los gobiernos normalmente, pero ¿qué otra estrategia le están funcionando ahora? Son muchas. Los medios de comunicación, las redes sociales, profundamente. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales porque las redes sociales y los algoritmos van propiciando toda esta agenda ideológica. Pensemos que quienes están detrás de las compañías de Silicon Valley, las grandes compañías tecnológicas, tienen una mentalidad transhumanista. Y la ideología de género, y eso también lo explica Miklos en su libro, la ideología de género es funcional a la cuestión transhumanista, porque hace que en los niños se deconstruya la noción de ser humano y los va preparando entonces para la posibilidad de que nos podemos transformar en cualquier cosa. Entonces, yo soy un ingeniero transhumanista de Google. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ni loco me cortaría el pene, me pondría mamas de plástico,
con todo lo que eso implica, pero sin embargo esa ideología es funcional a lo que yo quiero hacer, de reemplazar el cuerpo humano. Entonces, ir preparando a los jóvenes. Esto no es una teoría de conspiración, eso lo estamos viendo. Entonces, las redes sociales es un peligro enorme realmente. Cómo las redes sociales, a partir, y eso lo trato muy bien en mi libro, en uno de los capítulos, el capítulo 3 de mi próximo libro que sale en septiembre, a partir del año 2010, si nosotros vemos todas las estadísticas de depresión, las estadísticas de ansiedad y las estadísticas de daño personal, que muchas veces terminan en el suicidio, pero intentos de suicidio, vamos a ver que se mantiene una línea para varones, para niñas, que es más o menos estable a lo largo de los años, y a partir del año 2010, y eso los gráficos los tengo en mi libro, así se disparan para arriba, se disparan. ¿Por qué se disparan? Por las redes sociales. Es lo único que al menos puede explicar. Hay muchas razones, y eso lo explico en el libro, hay muchas razones por las cuales se dispara la ansiedad, la depresión en los jóvenes, la falta de seguridad sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, los trastornos, por ejemplo, alimenticios, el exponerse a un juicio público, un joven que se expone a un juicio público, desarrollo esa noción ahí también en el libro, y obviamente que eso comienza a tener problemas o, los, o toda esa situación lleva a que un joven comience a experimentar problemas psicológicos que de otra manera no lo sufriría. Oye, Ese gran Pablo, peligro. Hay que, a los jóvenes, a los adolescentes, no hay que, es así, yo soy así, rajatabla, no hay que dejar que tengan celular, que no tengan, y que entiendan ellos por qué. Que no deben tener celular, no deben tener redes sociales, porque el algoritmo le va a mostrar algo muy distinto a mí o a la mamá que a su niña de 3 años. Pero la mamá dice, no, pero yo veo cosas lindas. Y yo, señora, pero usted ve cosas lindas, porque usted ya no le sirve a ello, usted ya es caso perdido. Pero el niño no. Entonces, las redes sociales, las series de Netflix, por ejemplo. Hay series que en la temporada primera no tienen nada de malo, porque tal vez el director y eso no tiene un nivel de perversión como esta gente, pero ya en la serie 2 de repente la abuela es lesbiana. Yo me acuerdo haber visto una serie que me habían recomendado, que empecé a ver, yo no soy de ver televisión y eso, y estaba interesante porque era de cuestiones criminal. Y de repente la abuela de la serie empieza la tercera etapa, ¿cómo se dice? Dentro de una temporada y temporada o qué? episodio. No, no, el Ah, episodio. episodio. Ya para el tercer episodio de repente la abuela es lesbiana. Dice, ¿qué tiene que ver? Claro, Netflix les obliga a meter lesbiana, homosexuales, de repente, pero muy forzado todo. Hollywood, por ejemplo. Y ahí hay batalla cultural. Hollywood para el año que viene tienen un reglamento de que si una película quiere competir para el Oscar, tienen que tener un cierto porcentaje de representación de negros, de minusválidos, de travestis, de transexuales, LGBT. La temática tiene que ser en ese sentido. Entonces vamos a ver una cantidad de películas, todas LGBT, porque se los obliga esta gran corporación del cine. Y entonces eso es una imposición, bien impuesto desde arriba, ordenado, no les queda otra. Y entonces, para la pobre persona que dedica su vida al cine, no le queda otra porque no hay manera. No hay manera. Es como, eh, es como está ocurriendo con la Agenda 2030, como está ocurriendo con los programas de educación, como está ocurriendo con la estandarización. Recordemos la estandarización de la educación. ¿Qué significa la estandarización de la educación? Que todos los países adopten una educación estándar. ¿Para qué es eso? No es para que los niños de México tengan la misma educación que los niños de Islandia o de Noruega, ¿no? Eso es mentira. En realidad, el que está detrás de todo ese proyecto es Bill Gates con su fundación, porque si ellos logran la estandarización, ya lo lograron en Estados Unidos, que es el Core Curriculum que se llama. ¿Por qué razón en Estados Unidos la fundación Bill y Melinda Gates gastó 270 millones de dólares en estandarizar la educación? Porque de esa manera ellos no tenían que venderle su producto a cada distrito particular por separado. O sea, hicieron el negocio. Si todos los estados de México adoptan el mismo programa, listo, se lo venden a López Obrador o a la Secretaría de Educación Pública, ya está. No tengo que andar peleando con los directivos de Nuevo León, con los directivos de Chiapas, con los directivos. No, estandarizar. Y lo que quiere hacer Bill Gates es, con la excusa de la pandemia y de la educación en casa, que todos los países del mundo acepten el mismo currículum. Pero obviamente él es el que nos provee nuevamente de la vacuna para esto, es decir, nos provee de todos los programas
que ya están ideados en alianza entre Pearson, que es una compañía educacional, y Microsoft. Entonces, es el negocio del siglo. Entonces, por eso quieren estandarizar. Y cuando vemos que estandarizan, ahí nos damos cuenta que hay una cantidad de ideología gigante. Es todo conciencia climática, todo tiene que ver con esos males que se han inventado por esa misma orientación negativa del ser humano. Y son todos parte de ese proceso de adoctrinamiento ideológico, que es lo que trato también aquí en mi libro. Todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Aquí yo hago, bueno, usted leyó el libro, pero hago todo un repaso de todos los elementos que se nos quieren imponer en este programa educativo, que no tiene nada que ver con aprender a pensar, aprender a hablar, no tiene nada que ver con aprender a comunicarse, no tiene nada que ver con tener control sobre la tecnología y no dejar que nos domine, no tiene nada que ver con sociabilizarse, no, es volvernos idiotas, Ahora, siguiendo el título. a estos poderosos del mundo que desde la política, la economía, los medios de comunicación están tratando de crear este tipo, con estos niños y estos jóvenes, ¿para qué les van a servir niños y jóvenes sin control de sus impulsos sexuales, deprimidos? ¿Qué quieren lograr con ellos cuando sean adultos? ¿Para qué los quieren formar así? O deformar, más bien. Porque quieren una generación que sea totalmente inútil. A propósito, porque hay varias razones. Una de las razones es porque ellos plantean tener sociedades que estén dirigidas totalmente por la inteligencia artificial y los algoritmos. La sociedad de los 15 minutos, la sociedad donde nadie tenga que salir de su casa, la sociedad donde, donde no haya movilizaciones, donde no se contamine el medio ambiente. ¿Pero por qué es eso? Porque básicamente hoy en día con todo lo que es la automatización, el problema que ellos ven es que no va a haber trabajo para nadie. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Hay que, de alguna manera, y cómo hacemos para que esa gente no nos haga una revolución? Ahí viene el problema. O sea, porque si de repente nosotros dejamos sin trabajo a toda la gente, va a haber una revolución. Entonces hay que manipularlos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si de repente cerramos absolutamente todo y no queremos que la gente nos haga una revolución? Y hay que hacerles generar terror, miedo, lo que pasó en el 2020. Y de esa manera van a estar manipulados por el terror. En Canadá cometieron un error porque no tocaron a los camioneros, los traileros, ¿no? Como le dicen en México. Ellos siguieron trabajando, pero cuando los quisieron a ellos encerrar y los trataron de estúpidos, los traileros son gente que vive en contacto directo con la realidad, que ven todo, absolutamente todo, porque uno cuando está en la ruta ve el mundo, ve la realidad, ve las personas, ve las situaciones. El trailero no es ningún tonto, yo a los traileros le tengo mucho respeto en ese sentido. Mucha gente pensará, no, pero un trailero no tiene educación, no, pero el trailero tiene experiencia de vida que vale mucho más que un Sentido que común también. título. Claro, por eso. Y entonces, cuando aquí en Canadá a los traileros los quisieron realmente se quisieron aprovechar de ellos, los traileros dijeron, no, aquí les frenamos el país. Y les llenaron de camiones en los puentes, se fueron a Ottawa, y casi hacen tumbar a Trudeau, lograron que se salgan todas las restricciones, pero lo que ellos quieren es toda una generación de gente totalmente manipulable, de tal manera que cuando no tengan trabajo se contenten con el metaverso y se contenten con Netflix y se contenten con el salario básico universal. O sea, gente totalmente estúpida, idiota, metida en sí misma, ideologizada y que no reaccione. Entonces, claro, para y encima les hacen creer que ellos son los despiertos, porque el Oye, que no woke. tenga virtud, ¿no? Porque una persona sin virtud nunca va a poder organizar nada por su libertad, nunca va a luchar por su libertad, no va a Yes, sacrificarse, menos va a morir por un ideal si no tiene virtud. claro, ciertamente, y va a ser una persona en un caos total, drogados. Aquí en Canadá, padre, otro ejemplo que nos viene a confirmar esta hipótesis, otro ejemplo clarito. El gobierno de Canadá acaba de lanzar un proyecto de 3 años por el cual despenalizan la heroína, la cocaína y la metanfetamina en el estado de British Columbia. Entonces, las compañías han adquirido licencia de parte del Departamento de Salud para producir cocaína. O sea, el Estado se ha convertido en el narcotraficante. Canadá ya en el 2015 había legalizado la marihuana, pero aquí en Canadá quien maneja el alcohol y la marihuana es el Estado. No hay compañías privadas, son todas depende del Estado. El Estado es el que maneja todo.
Entonces el Estado da la licencia, el Estado. Entonces yo, por ejemplo, me quiero comprar una chela, como dicen en México, uno tiene que ir a un negocio que se llama LCBO, que es de Ontario, del gobierno. Es el gobierno. El gobierno maneja todo. El gobierno te vende la marihuana, ahora el gobierno te va a vender cocaína, heroína y metanfetamina, todo con la excusa de la compasión. Y ahora los tontos imbéciles de hoy en día con la compasión le venden cualquier cosa. Con la compasión le matamos a la abuela. Uy, la abuelita, pobrecita, va a sufrir, se la matamos, se la matamos. Y el gobierno contento porque ahorra dinero. Porque hay todo un proyecto de eliminación de la población. Eliminar a los inservibles, eliminar a los abuelos, que no nazcan niños. Y en los jóvenes meter una mentalidad anticonceptiva, que es otra parte que yo lo hablo aquí en mi libro del adoctrinamiento. Es el ser humano como el peligro más grande para el planeta. Entonces, el mal más grande que uno puede hacer, el pecado más grande es traer un niño a la Tierra. Entonces, los jóvenes hoy en día tienen terror de tener hijos. Y en Argentina ya el gobierno está ofreciendo a partir de los 16 años vasectomías gratis para varones. Los varones no tienen idea. El día que ese joven crezca, que comience a madurar, que se dé cuenta de que encontró una persona con la cual formó una relación, que surge ese deseo natural de tener hijos, de querer propagarse, y no va a poder. Terrible. Una piedra va a ser más fértil. ¿Y eso por qué? Porque es esa mentalidad anticonceptiva. No hay que comer carne ni tener hijos, decía Greta Thunberg. Y todos los imbéciles van a esterilizarse. Entonces, es un problema gigantesco realmente. Oye, Pablo, ¿Cuánto? y quería preguntar también porque una, digamos, otra manifestación de esta batalla cultural, y esto tal vez es todavía más doloroso tratarlo, pero creo que es importante decir esto, cómo las ideologías de las que estás hablando también lamentablemente se están difundiendo en ambientes eclesiales. Yo he visto algunas veces, tú has denunciado este tipo de cosas. Está sucediendo también en la iglesia, gente con autoridad en la jerarquía está empeñada en normalizar conductas que sabemos que son contrarias no solo al evangelio, a la ley natural. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Por qué crees que haya en la iglesia y en algunos ambientes eclesiales la promoción de estas ideologías? Porque tiene que ver con todo ese giro cartesiano que yo explicaba que se da en la modernidad. Cuando se da ese giro, es importante entender que toda nuestra tradición jurídica, filosófica, nuestra tradición moral y nuestra tradición teológica, ahí estamos hablando ya de doctrina cristiana, eh, para presentar esa doctrina y para plantear los problemas que surgían de esa doctrina, se elabora toda una ciencia que es la madre de la ciencia, que es la teología, como se la dice. Al menos es en las universidades, en Europa, si pensamos, yo cuando fui a la Universidad de Cambridge, por ejemplo, yo tenía que ir a un aula en un edificio que en el dintel arriba decía 1272. 1272. Sí. Una universidad como el caso de Cambridge, de Oxford, de la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, las grandes universidades en Europa, se forman para hablar sobre estos grandes debates teológicos, filosóficos, legales. De hecho, derecho canónico, filosofía y teología eran las bases, y luego se fueron agregando las otras ciencias, que surgen de la filosofía en general, no de las ciencias naturales, pero de la filosofía natural. Pero tenemos que entender que si bien dentro del cristianismo hubieron distintas tradiciones teológicas, todas las tradiciones teológicas en general, ya sea de orden de corte agustiniano, de corte, luego va a venir toda la tradición aristotélico-tomista con San Alberto Magno y luego Santo Tomás de Aquino, la tradición benedictina y una serie de otras corrientes menores o no con tanto impacto, iban todas dentro de una misma dirección teológica y que formaba todo un cuerpo y una verdadera diversidad teológica. Pero la iglesia o la tradición y el magisterio eclesiástico cada vez más se fue inclinando hacia la tradición aristotélico-tomista. Y eso llega a su culmen en el Concilio de Trento. Es un concilio que, para los que no sepan, surge como reacción contra todo lo que fue la revolución generada por Lutero,
en defensa de los principios, y porque hacía falta aclarar muchas cosas. Y es ahí cuando el tomismo toma una gran fuerza. Al menos todos los que presentan la doctrina cristiana en ese concilio lo presenta ahí. Ahí tiene un lugar muy importante un gran pensador teólogo que es San Carlos Borromeo. Hubieron varios más que eran aristotélico-tomistas. La escuela de Salamanca tuvo una influencia gigante, una escuela profundamente tomista. Y a partir del giro copernicano comienzan a influir una serie de filosofías que están en las antípodas de toda esa tradición. Y ahí viene el problema, tanto en el mundo protestante como en el mundo católico. Filosofías de corte racionalista, iluminista, filosofías de corte progresista, hegelianas, filosofías incluso materialistas. Pensemos en el caso del marxismo. Comienza como la teología como ciencia siempre había hecho uso de la razón y de las herramientas filosóficas aristotélicas o tomistas, comienzan a tomar nuevas herramientas filosóficas que inevitablemente terminan pervirtiendo el resultado que es la fe, que es la tradición. Y es ahí cuando se da, por ejemplo, dentro del ambiente, podríamos hablar dentro del ambiente protestante, los desvíos doctrinales que hubieron fruto de las filosofías, pero en el ámbito católico pensemos en el modernismo a principios del siglo XX. Luego ese modernismo se transforma y comienza a surgir de manera muy fuerte, especialmente en Hispanoamérica, toda la teología de la liberación, es decir, ver el Evangelio con clave marxista, como si eso fuera válido, una técnica válida, ¿no? una metodología, pero una metodología que destruía la fe. Y hoy en día todos esos que todavía viven, los viejos que todavía quedan, esos viejos verdes que todavía quedan, se han vuelto verdes en el pleno sentido de la palabra, es decir, están todos con el ecologismo y la Agenda 2030. Pensemos en Leonardo Boff y todos los payasos de toda esa revolución marxista de los 50, 60 y 70, ahora están todos con Greta Thunberg y el cambio climático, ¿no? O sea, son todos unos veletas, unos viejos imbéciles que demostraron con el tiempo de que no tenían principios. Así que muchas veces la historia los castiga solos, ¿no? Y obviamente que dentro de la iglesia, lamentablemente, han comenzado a influenciar fuertemente las ideologías posmodernas de deconstrucción. Entonces, la teoría queer, de hecho ahora tenemos la teología queer como un método válido de teología. Tenemos el feminismo que comienza a penetrar. Yo recuerdo, padre, una vuelta viajando a escalar en Estados Unidos. Estaba yendo hacia el oeste. Y paré en Indiana, era un domingo, y había una iglesia, así que me metí a la iglesia para ir a la misa. Y en la iglesia esa, yo ni me acuerdo qué lugar de Indiana era, pero era en Indiana, tenían tachado todas las referencias masculinas y a padre. Entonces en el Padre Nuestro le habían borrado el padre, estaba todo tachado en los libros, porque en Estados Unidos uno cuando va a la iglesia tiene el libro donde va siguiendo las lecturas, y estaba todo tachado, era todo en clave feminista. Eso fue mi primer impacto en una iglesia católica, es decir, esta iglesia ya la destruyó el feminismo. Y es así como van penetrando, ¿no es cierto? Y uno va encontrando banderas LGBT. Recuerdo en la Universidad de Ottawa, que es del Estado, el Canadá, el gobierno expropió todas las universidades a las iglesias. Aquí en Canadá todas las universidades de Toronto, la Universidad de Queens, McMaster, la Universidad de Laval, todas fueron universidades de alguna orden religiosa o de alguna tradición religiosa protestante. Todas. Y entonces cuando, en sus orígenes al menos, ¿no? Entonces cuando el Estado expropia y se las quita, eh, muchas veces habían propiedades dentro que todavía pertenecían a una orden religiosa. Entonces, en la Universidad de Ottawa, que había sido de una orden de los OMI, que se llama Orden de María Inmaculada, creo que es el nombre, que fueron misioneros aquí en Quebec, que eran de Francia, y ellos tenían muchas escuelas, universidades, el gobierno les expropió todo. Pero ahí quedaba la iglesia, en el centro de la universidad. Era muy curioso, porque la universidad toda estatal, secular, pero la iglesia, la parroquia ahí, San José, al medio. Y obviamente que uno como estudiante lo que le quedaba más fácil era ahí.
Y el primer día yo voy ahí a la iglesia y tenían la bandera LGBT adentro. O sea, estaba la bandera de Canadá y en vez de estar la del Vaticano, como hay muchas iglesias, era la bandera LGBT. Y dije, aquí sonamos. Y era un desastre teológico, o sea, no volví nunca más, porque después otros compañeros que comencé a conocer, que estaban ya de antes en la universidad, me decían, porque en el doctorado uno comparte clase con gente que llevan varios años o es nuevo, entonces uno se junta con mucha gente variada y me decía, no, ahí es todo pro LGBT, ideología de género total, dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, hay realmente una introducción de todas estas doctrinas que están pervirtiendo el Evangelio. Un caso concreto, el cardenal McEnroe de San Diego. Es una persona que está pervirtiendo el Evangelio porque él está cambiando los principios del Evangelio, los principios teológicos, que es un escándalo incluso para el mundo protestante. Decir, miren, este es un cardenal que supuestamente tiene que defender la fe y es un payaso que está metiendo la iglesia de la diversidad y la inclusión. Es un payaso realmente el que hace eso. Tenemos a James Martin. James Martin es otro degenerado, es un tipo que yo creo... hay un principio que dice así, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Qué significa eso? Que si una persona piensa así es porque lo vive así. A mí no me vengan con estupideces, yo no me la creo. O sea, es un sodomita. Como diría mi amigo Nicolás Márquez, es un tragasable. O sea, la persona que hace una justificación a ese nivel en redes sociales con una impunidad total de la vida LGBT, hay otro jesuita Jonathan se llama o algo así en Twitter, otro, tiene una cara de en Argentina decimos de come chingón, lo delata la cara, pero no hay que jugar a la persona por la cara, hay que ver lo que escribe y es todo una defensa de cuestiones LGBT. Entonces, hay una racionalización y tratar de justificar perversiones sexuales dentro de la iglesia, sí. Y se va a manifestar especialmente en la moral. Se va a manifestar en lo que está pasando con el sínodo, se va a manifestar en lo que está pasando con los obispos de Alemania, que tengo un video al respecto sobre las uniones del mismo sexo. Se va a manifestar con lo que está pasando en Bélgica. Se va a manifestar con James Martin, que es aparte a cargo de comunicaciones del Vaticano, obviamente que está puesto ahí a propósito. Y por ejemplo, otra gran contradicción. James Martin puede decir cualquier tipo de aberración que quiera y no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Ahora, el Papa dice algo medio confuso, que tal vez que se malinterpreta, lo que sea. James Martin lo aprieta al Papa. En Argentina usamos la palabra apretar, lo pone y el Papa le manda una carta. No, perdón, no quise decir eso. Pero por favor, si el otro es... entonces, el tipo está empoderado. ¿Qué significa empoderado? El tipo está con un nivel de poder, de intocable, que hace lo que se le da la gana. Y por otra parte tenés al padre, ¿cómo se llama? El padre Frank Pavone, por ejemplo, que defiende la vida, que defiende los principios morales, que está fuertemente en contra del aborto y por lo tanto critica a Biden como lo haría San Agustín en su época, que criticaba al emperador, y que hacen, lo expulsan del ministerio sacerdotal. Entonces, la realidad de hoy en día, y que la gente tiene que entender, no tiene que ser, inocente en este sentido. Dentro de la iglesia hoy en día hay una batalla cultural tremenda también. Así es. Porque tenemos personas que usan, así como el Estado busca estructuras que quieren destruir e imponer una nueva visión, dentro de la iglesia, pasa en la iglesia católica, pasa en la iglesia luterana, metodista, pasa en todos lados. Hay gente que quiere usar de esa estructura para imponer una nueva fe, un nuevo contenido. Y quieren pervertir la fe, o va a ser la consecuencia de eso. Y ahí es batalla cultural y hay que luchar. Y lo lamento mucho. Entonces, a la ideología hay que combatirla donde sea. Venga de Judith Butler o venga del Semanario de Guadalajara. Yo lo voy a combatir igual. O venga de la Conferencia Episcopal o venga del Cardenal McEnroe en San Diego. Y si después a mí me cierran las puertas, no me interesa, porque yo me quiero morir con la conciencia tranquila de que esta batalla cultural la viví defendiendo principios y defendiendo en conciencia los valores que son parte de nuestra tradición, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que tener mucho discernimiento, porque obviamente que uno antes de largarle un ataque como yo le largué a la Arquidiócesis de Guadalajara o al Semanario de Guadalajara, uno tiene que discernir mucho, tiene que empezar, tiene que consultar. Mucha gente cree, ¿cómo vas a decir eso? No, yo lo consulté incluso con
con personas eximias, lo consulté con un cardenal de la Iglesia Católica y el cardenal me dijo, no, mándale, dale para adelante. Porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno tampoco va a destruir una institución simplemente porque, no, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia, pero las cosas hay que decirlas. Y gracias a Dios que lo dije, porque después ahí, ahora los del semanario de Guadalajara andan con la cola ¿cómo dicen? Entre el rabo, ¿no? Por la reacción de la gente, por la reacción de los mismos pastores, sacerdotes, fue un escándalo eso, es un escándalo lo que No, pasó. a mí me parece muy bien lo que hiciste, Pablo, porque mira, los que están difundiendo ideologías, ellos son descarados, descarados. Ellos no se plantean, ¿será prudente, no será prudente decirlo? Ellos lo dicen. Con, Ventana de Overton dentro de la iglesia, o sea, larguémosle con todo, después, si hay reacción, bueno, fue un error de... No, mentira, yo no me la creo, yo no me la creo. ¿Y sabe por qué no me la creo, padre? Porque si fue un error de editorial, eso es mentira, porque al otro día salen a decir, disculpe, hubo un error. No a los 2 días de que yo saqué mi video. Cuando yo saqué mi video ahí se armó así la es. pirotecnia. Sí, 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 sí. Y yo esperé una semana Mira, yo ese video lo había hecho varios días antes. Y yo esperé y me dijeron y me aconsejaron que espere hasta el domingo. Si el domingo en las iglesias no decían nada y todo pasaba como si nada, dale con todo. Si ahí piden disculpas, listo, bueno, ya, lo dejamos ahí. Y no lo hicieron. Y yo por eso largué el video, creo que fue el martes. Esperé otro día más. Y ahí dije, no, yo aquí le doy. Y las disculpas y eso no salieron hasta los 2 días porque se armó un escándalo tremendo, ¿no? Y ayer tenía que tener el debate porque la oficina de prensa de la arquidiócesis se comunicó conmigo, queremos hablar, el padre editor quiere hablar, quiere dar explicaciones. Bueno, le dije, está bien, uno tiene que darle la oportunidad. Iba a ser ayer. Y ayer, media hora antes, no hubo un cambio, ya me empezaron a dar vueltas. Y porque saben, yo les puse condiciones, que esté ese padre, pero que esté la autora de los artículos. Y yo lo voy a enfrentar y les voy a decir las cosas que les tengo que decir. Entonces, claro, se han dado cuenta que con no va a ser fácil manejarle el micrófono, porque uno tiene experiencia de hablar de estos temas. Y a mí no me van a engañar. No, a mí no me van a engañar tan fácil. Me pueden engañar, pero no me van a engañar tan fácil. ¿Se No, entiende? yo te agradezco mucho y creo que muchos agradecemos el valor que tuviste en decir esas cosas. Y bueno, esto no significa que estamos contra las personas. No Así estamos es. contra las personas, pero el error lo tenemos que combatir porque si no, lo que está en juego es pues los niños y los jóvenes, volviendo al punto, o sea, ellos son los que van a corromperse en su manera de pensar y luego en su manera de vivir. Pablo, Así. para ir llegando a la conclusión de este programa, te quería preguntar, ¿qué recomiendas? ¿Cómo reaccionar? O sea, estamos atacados por dentro y por fuera de la iglesia con ideologías, lamentablemente. Uh-huh. Creo que muchos padres de familia no alcanzan todavía a despertar sobre este gran peligro, pero ¿qué tiene que hacer? Mira, este programa lo ven la mayoría católicos. Creo que probablemente uno que otro cristiano, ateos no creo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un católico para protegerse y los padres de familia para proteger sus hijos de este ataque directo que están haciendo los que promueven las ideologías? Lo voy a resumir en dos cuestiones. Muchas cosas se podrían decir, obviamente, y aquí yo, de hecho, en el último capítulo tengo toda una serie de recomendaciones que les recomiendo que lo lean y lo estudien. Pero lo voy a resumir en dos palabras. Por un lado, proteger y por el otro lado, fortalecer. Proteger, ¿qué significa proteger? Tratar de eliminar dentro del hogar todas las ventanas y puertas que estén abiertas a la entrada de una ideología. Eliminar el televisor, eliminar en lo posible las redes sociales, tener cuidado con el celular, tener cuidado con el internet, tener cuidado con las cosas que se ven. Es decir, crearle a los hijos un ambiente donde no existan esos riesgos. Tratar de ir eliminando los riesgos. ¿Por qué? Porque el niño todavía no está capacitado para enfrentarse. Y es ahí donde viene la otra parte, fortalecer. Comenzar a fortalecer a esos niños intelectualmente, es decir, en familia, tener una vida intelectual, leer libros, hablar de temas interesantes, hablar de estos problemas. Pero para eso los padres se van a tener que formar, para eso van a tener que leer. Y otra razón por la cual yo he escrito mis libros, el otro, el que voy a sacar ahora, están los libros de Agustín, de Miklos, hablan de todos estos problemas actuales donde podemos comenzar a realmente a formarnos y a hablar.
de estos temas. Hablarlos en familia, tenemos material, leamos en familia, discutamos, vacunarlos intelectualmente y también fortalecer la voluntad. Fortalecer la voluntad con tareas pequeñas, que los niños comiencen a colaborar en casa, que los niños limpien en la casa, que hagan su cama, que los niños limpien, que aprendan a cocinar, que los niños tomen responsabilidades, no creen hijos o críen hijos que sean unos inútiles totales, inservibles, que estén con bandeja ahí para que Klaus Schwab haga lo que quiera con ellos en su proyecto de la revolución industrial. No, queremos realmente personas libres, personas que tengan control de sí mismos, personas que sean sociables, personas que sepan hablar, personas que sepan pensar. Y por eso yo creo que los padres de familia tienen que sentarse, el esposo y la esposa, y decir, hagamos un proyecto de familia. ¿Qué tipo de hijo queremos tener cuando tengan 18 años y se vayan de la casa? ¿Qué tipo de niño? Y luego empezar a hablar sobre el proyecto. Y luego comenzar a hablar sobre cada niño en particular. Yo tengo todo un curso en mi canal de formación para padres que habla de eso. Sentarnos y comenzar a hablar. ¿Acaso los padres, por ejemplo? Y esto a mí me parece de sentido común, pero yo sé que la mayoría no lo hace. ¿Acaso el papá y la mamá se sientan y tienen discusiones semanales sobre cada uno de los hijos, donde el papá y la mamá se sienten y le dicen, a ver, Juancito, ¿cómo le está yendo? Hagamos una lista de virtudes. ¿Cómo está viviendo esto? ¿Cómo está viviendo aquel? Se queja, se queja. Vamos anotando, hagamos un estudio, ¿no? Un discernimiento sobre ese niño. Para ir a comenzar, no, mira, este niño tiene que mejorar en esto. Bueno, comencemos a trabajar y que estén los dos padres en la misma página. ¿Cómo está la otra hija? Ese niño ya tiene 5 años. ¿Qué se espera de ese niño con 5 años? ¿Hay algo que tal vez no está bien? Tal vez mi niño no se sociabiliza, tal vez tiene problemas de relacionarse con otros, tal vez hay que llevarlo a terapia, tal vez este niño empezar a hacer un plan realmente, con flexibilidad, porque cada niño es un mundo distinto. Pero yo conozco padres, y yo sé que la mayoría de los padres jamás ni siquiera se planteó eso. Todos viven y pasan los días y nadie Sí, se preocupa sí. y no hace absolutamente nada. Y eso es una irresponsabilidad total, porque también la familia deja de tener sentido, pierde sentido. Cuando un matrimonio se sienta y dice, comencemos a trabajar, a ver, ¿qué problemas tenemos entre nosotros dos? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cuáles son las frustraciones? Y decírselo en la cara. Esas son las batallas que hay que vivir en el matrimonio. Y luego comenzar a hablar sobre los hijos. Porque cuando la familia no tiene proyecto, y el hijo va a la deriva y se lo van a manipular como quieran. No, y además los enemigos sí tienen un proyecto, ellos sí tienen un plan. Y así es. Y tienen un plan que está manejado por la inteligencia artificial, por los algoritmos que nos conocen de manera perfecta. Entonces, hay que tener mucho cuidado realmente. Mucho cuidado. ¿Qué opinión tienes tú de los papás que tienen la posibilidad de educar a los hijos en casa? ¿Qué opinión tienes de esa opción? Bueno, yo creo que es algo muy particular para cada situación familiar, pero ciertamente que hoy en día, teniendo en cuenta la educación y teniendo en cuenta la situación en la que se vive, el que pueda hacer, que tenga la oportunidad y tenga la necesidad, que lo haga. Que lo haga porque realmente yo he aconsejado a muchas familias aquí en Canadá que lo hagan y después en las conferencias cuando me ven me agradecen porque para ellos fue la salvación de la familia, me lo dicen. El tiempo que ahora ellos pasan con sus niños, cómo sus niños están mucho más calmos, cómo no están ideologizados, cómo están aprendiendo muchísimo más. Hay programas de educación que son muy buenos, realmente superiores. Entonces, el que pueda hacer, que lo pueda hacer, que lo haga. Y el que no pueda hacerlo, porque no tiene vamos a llamarlo así, el capital cultural, el conocimiento, el tiempo, la cuestión financiera, que se involucre en la educación de sus hijos en la escuela. Que se involucre y que le ponga presión porque somos todos muy malos en algunas situaciones, pero después ante la maestra todos agachan la cabeza. No, tienen que tener más presencia en la formación de sus hijos. Que la escuela sea una continuación de la casa. Y yo uso ese principio. Si la escuela es una continuación de la casa, está bien que vayan a la escuela, pero si la escuela va en contra de todo lo que se aprende en casa, entonces es una pérdida de sentido. Para eso, y esto se van a escandalizar mucho, pero para eso tengan un hijo que aprenda a leer bien, que aprenda a trabajar, que sea servicial, que esté en la casa, que esté atento, que ayude en la casa, que no vaya nunca a la escuela, pero que aprenda todo, y que el día de mañana se dedique a manejar un tráiler, que el día de mañana tenga su compañía de construcción, que se dedique a un trabajo honesto, porque no todo el mundo tiene que necesariamente ir a la universidad y tener un doctorado como le ocurrió a uno. Pero lo que sí tiene que hacer toda persona humana es formarse bien y vivir de acuerdo a un modelo de ser humano que lo dignifique. Eso es lo Exactamente. principal. Y a eso tienen que amputar las familias. No, no que el hijo sea médico,
el que tenga la inclinación y los talentos, que sea médico. Y el que tenga el talento y la inclinación para hacer otra cosa, que haga eso. Y el que tiene el talento y la creatividad para ser carpintero, que sea carpintero. Pero que sea un carpintero realmente, en todo sentido de la palabra, un hombre de bien. Eh, y es ahí cuando esa persona también va a encontrar el sentido de su vida. Excelente, no, pues muy buenos consejos, Pablo, te agradezco mucho. Permíteme nada más decir un comentario a la audiencia. Miren, he estado invitando al canal gente que yo considero grandes pensadores en nuestro tiempo. Pablo, eres uno de ellos. Y yo quiero decirle a la gente, miren, tenemos que agradecer que haya personas que se dediquen a estudiar, a pensar y a exponer las ideas en esta batalla cultural. Eso cuesta mucho trabajo. Los que saben del mundo académico tienen una idea de cuánto cuesta hacer un libro como este. Y ustedes pueden ver los libros de Pablo y están llenos de citas. O sea, no cuentas aquí tus sueños, los sueños que tuviste en el día, sino que te pusiste a investigar. Fundamentado. Exactamente, está todo fundamentado. Entonces, yo quiero invitar a la audiencia, tenemos que apoyar a esta gente que está prestando un gran servicio a la sociedad desde el ámbito académico, el ámbito de las conferencias, de la enseñanza, y una manera muy buena de hacerlo es comprando sus libros, además de que es un gran beneficio para otros que no tenemos a lo mejor el tiempo de hacer tanta investigación, pero ya encontramos en modo fácil, sintetizado, ideas que nos pueden ayudar a vivir mejor. Entonces, te agradezco, Pablo, por el trabajo que haces, tanto esfuerzo que pones a lo que estás haciendo, lo haces muy bien, te animo a que sigas adelante y bueno, en la descripción de este video abajo va a estar las redes sociales de Pablo, las voy a dejar ahí también para que puedan seguir al pendiente de lo que él vaya publicando y esperamos con gusto esos próximos libros de los que estás hablando. Lo esperamos, Pablo. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, padre. Muy Hasta bien. luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Conserven su fe.